Bueno, y buenos días. Ya completamos unos días de haber iniciado el curso. Para esta semana vamos a trabajar el test 1 y el envío del documento de entidad. También voy a ver si alcanzamos. Trabajamos un poco de qué se trata o de qué se va a tratar se me olvidó, el foro calificable para que de una vez puedan ir haciéndolo. ¿Listo? Y vamos a también a revisar algunas temáticas. Bueno, entonces tenemos muy poco tiempo. Voy a darles un pequeño recorrido nuevamente por la plataforma y recordarle cosas importantes que se deben tener en cuenta en el curso, ¿no? Ya saben, ese curso tiene, voy a presentar mi pantalla. eh, son de 4 semanitas, entonces es importante que pues vayamos haciendo las actividades porque usted sabe que pues 4 semanas se pasan muy rápido. ¿Listo? Bueno, en este momento los que están conectados ahora pertenecen a esta ficha, la 278-8494. Es importante que ustedes tengan muy en cuenta este número porque cuando ustedes me escriban por aquí, yo necesito saber a qué ficha pertenecen, porque como ven, tengo otras fichas, ¿cierto? Entonces necesito identificar ustedes a qué ficha pertenecen, ¿vale? Te recordemos que este es el correo interno del curso, que ustedes ingresan por acá, eh, van aquí a la pestañita donde dice envía una nueva notificación, colocan el asunto, en el mensaje recuerden colocar el número de ficha, el grupo pues es el grupo de ustedes, o sea la ficha de nosotros, ¿cierto? Y me buscan aquí a mí, ¿cierto? Y le dan enviar. ¿Listo? Es muy sencillo. Para retornar al menú inicial, pues vamos aquí con la casita. Entonces vamos a ingresar al curso, aquí en esta partecita. Mm, Ahora recordemos que esta es la parte de anuncios, ¿cierto? Y recordemos las fechas importantes del curso, ¿vale? Eh, por aquí. Entonces, nosotros iniciamos el 14 de junio. eh, el curso como tal finaliza el 18 de julio, pero las actividades se reciben hasta el 14 de julio, esto porque pues cae un fin de semana y yo necesito hacer una serie de informes y todo eso. Entonces, hasta el 14 de julio se reciben las actividades y el 18 se les posteará por esta parte, ¿sí? En esta partecita, en esta sección de anuncios, el listado de las personas que se certifican. Bueno, eh, recordemos que todas las actividades van a estar disponibles. Lo importante es que ustedes, pues, hay un cronograma, pero pues es tentativo, es solamente para que haya como un orden, ¿cierto? Pero todas las actividades van a estar disponibles. Bueno, entonces nos vamos para el contenido del curso. Aquí en contenido del curso usted encuentra esta carpeta que se llama proyecto. La desglosamos, le damos clic, se desglosan otras subcarpetas. Aquí en cronograma, pues como ya les dije, ustedes encuentran el cronograma del curso. Por ejemplo, ahorita el 22 se nos vencería, entre comillas, ¿cierto? Porque igual siempre va a estar disponible el test y también el del envío del documento de entidad, ¿cierto? Y luego tendríamos el foro, ¿sí? Hasta el 29 y así sucesivamente, ¿cierto? Ya vendrían las otras dos. En conclusión, son 5 actividades, que es una, el envío del documento de entidad, otra es el test, la otra es el foro, luego viene la presentación de la rutina diaria y por último un video. ¿Listo? Aquí también ustedes encuentran las fechas y el link para las sesiones en línea. Entonces vámonos para actividades de aprendizaje guía, ¿sí? Muy importante. Le voy a desglosar nuevamente acá. Nosotros estamos así, ¿no? Entonces vamos aquí donde dice actividades de aprendizaje guía. Y aquí entonces nos vamos para esta primera que se llama, mentira, esta última que se llama actividad de aprendizaje 1. ¿Sí? Aquí, vamos acá. Y lo primero que encontramos es el envío del documento de identidad. Entonces, el envío del documento de identidad es considerado una actividad porque tiene peso evaluativo, ¿sí? ¿Y qué tienen que hacer aquí? Lo único que tienen que hacer es escanear su documento de identidad por lado y lado, ponerlo en archivo PDF y subirlo acá. ¿Qué deben tener en cuenta? Ustedes cuando le dan ver evidencia, ahí le dan a dar la opción de adjuntar. ¿Listo? ¿Qué deben tener en cuenta? Que
el documento que ustedes envíen tiene que estar vigente. Esto más que todo en el caso de las contraseñas, las tarjetas de identidad y de las personas extranjeras. ¿Listo? En el caso especial de los ciudadanos venezolanos, se debe enviar el PEP, que es el permiso de protección especial, o PPT, ¿cierto? Que es el permiso de... Mentiras. Primero es el permiso especial de permanencia, el otro es permiso de protección especial. Cualquiera que tengan y que esté vigente les sirve. ¿Listo? Entonces lo adjuntan, ¿vale? Y eso es todo, esa es la primera actividad, no es más, ¿vale? Eso lo hacen un momentico, entonces la idea es que por favor la información se vea bien, que el escáner que ustedes vean se vean perfectamente las fechas, bueno, porque necesitamos toda esa información. Ahora nos vamos para la siguiente paginita aquí con la flechita y encontramos el test, ¿sí? Entonces le damos acá donde dice presentar evaluación. Y aquí pues son 28 preguntas, ¿sí? Tienen hora y media y tienen intentos ilimitados, ¿vale? Entonces a mí me gusta darle aquí, ¿sí? Para que me den otra página porque, no sé, me gusta. Entonces vamos a revisarlo, ¿listo? Como pueden ver aquí hay un contador, ¿sí? Entonces mira, él ahí va contando los segundos, los minutos que nos vamos demorando. A la hora y 30 nos saca, ¿listo? Y hagamos hecho lo que hagamos hecho. Entonces, si en el primer intento pues no nos va muy bien y se saca una D, porque bueno, acá en este curso hay la modalidad de calificación es A o D, ¿sí? Entonces, usted se saca A si tiene si tiene 70 puntos o más. Y se saca D, o sea, no aprobado, si tiene 69 puntos para abajo. ¿Listo? Entonces, si usted acá en el test se sacó D, pues es porque no obtuvo el puntaje requerido y tiene que volverlo a hacer. Lo mismo con los demás, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, en el foro, que si en el foro, lo mismo también la tarjeta en el documento de entidad. Si el documento de entidad no cumple con los requisitos, pues usted va a ver una D y pues ahí tiene que volver a enviarlo o revisar qué fue lo que le quedó mal. ¿Listo? Que yo ahí le hago un comentario. Ahorita vamos a revisar dónde. Y lo mismo con las demás, ¿listo? Si aparece una D es porque tiene que volver a enviar o revisar qué fue lo que pasó y volver a enviarlo. Bueno, entonces nos vemos acá. La primera, la primera actividad que nosotros vemos, ¿sí? Sí, yo dije, espera, que lo estoy presentando. Bueno, la primera pregunta que nosotros vemos es listen to the dialogue and answer the questions. Select the answer from the list. Entonces tienen que escuchar el audio, ¿sí? Lo bueno de este audio es que usted puede atrasarlo, adelantarlo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Darle stop, todo. Y hasta que usted entienda, ¿listo? Y aquí hay una serie de preguntas y usted debe elegir la respuesta correcta. Las preguntas son bastante intuitivas porque, por ejemplo, dice, Who's the new roommate of Billy? ¿Quién es el nuevo compañero de cuarto de Billy? Entonces, aquí usted revisa, ¿sí? Y la verdad le da la respuesta incluso sin escuchar el audio. Pero la idea es que hagamos el ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, Robert is the new roommate of Billy. Incluso sin escuchar el audio. Entonces es bastante intuitivo, ¿vale? Entonces no se me vayan a estresar. Acá están 5 preguntas, ¿sí? Nos vamos para la página siguiente que sacan el botón de abajo que dice siguiente y encontramos otras 5 preguntas para un total de 10 con el mismo audio. ¿Listo? Es el mismo audio. Entonces ahora nos vamos para la siguiente página y encontramos ya preguntas de selección múltiple relacionadas con el uso de los artículos definidos e indefinidos que vamos a tratar de trabajarlos hoy, ojalá alcancemos. Y es así. Select the appropriate article a, and, or the. ¿Sí? Entonces, it is, entonces acá, ¿qué iría? It is the apple, it is a apple, it is an apple. No sé si alguno sepa de pronto. ¿No? ¿No se acuerdan del uso de los artículos definidos e indefinidos? ¿No? ¿No adivinan? Ah, bueno. En ese caso sería an, ¿sí? Porque la palabra que le precede, que le sigue, perdón, que le sigue, tiene un sonido vocal.
¿Listo? Entonces, por eso es an. It is an apple. Entonces, para no pronunciarlo como it is a apple, entonces es mejor pronunciarlo con it is an apple. ¿Listo? Esa es la reglita, ¿vale? En el caso de los artículos definidos e indefinidos. Bueno, perdón, en el caso de artículos indefinidos, que es a, an. Y así ustedes van haciendo, ¿sí? Con el resto. Acá están las primeras 5 preguntas. Luego nos vamos para la siguiente. Y otras 5 preguntas también de lo mismo, ¿vale? De los artículos. Nos vamos para la siguiente y aquí encontramos otro tipo de preguntas. Acá dice, scramble the words, write the correct word. Entonces, aquí es muy importante que lo tengan en cuenta. Mira, aquí están las palabras, están desordenadas, ¿cierto? La palabrita. Entonces, hay que encontrar la palabra correcta, ¿sí? De acuerdo a esto. Entonces, tenemos que encontrar la palabra correcta y la escribimos acá, ¿sí? Con el teclado la escribimos aquí. Es importante que cuando vayamos a escribir no dejemos espacios ni adelante ni después de la palabra, ni pongamos punto ni nada, porque aquí ya lleva el punto, ¿sí? Entonces no hay necesidad de colocar, perdón, de colocar punto porque ya lo lleva, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería aquí? De pronto alguno, ¿sabe cuál es la palabra acá? Perdón, que me tuve que darle acceso. ¿Acá? ¿No? Mm. Fun, muy bien, perfecto, exacto, muy bien. Entonces, cuando escribamos la palabra que nosotros encontremos acá, no hay que dejar no hay que dejar espacio así, o sea, que poner un espacio, no. Ni tampoco poner un espacio acá, tampoco, ¿listo? Ni tampoco colocar punto, nada. ¿Por qué? Pues porque el sistema la va a marcar como mal. ¿Listo? Entonces, solamente la palabra y ya. Eso lo escribimos con el teclado, ¿vale? Y así con el resto. Ahora, aquí en esta es como una especie de dictado, ¿sí? Entonces ustedes van a escuchar este audio y van a ir escribiendo las palabras que les van dictando. Entonces, lo mismo, no me dejen espacio en adelante ni atrás, ¿listo? Ni puntos ni nada, solamente la palabra. Por último, bueno, ya casi último, ay, espera, porque me dice que pérdida de conexión. Ah, espera. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces esperé que solamente fue. Ay, mira, tan raro me saca. Mm, qué raro. F5, a ver. No, qué raro. Bueno, la última, ¿qué? La última, vamos a ver si me deja ir hasta allá. Ah, sí. Ah, no, sí, sí, sí. La última parte es la parte de reading, ¿sí? En la cual también hay unas preguntas. Entonces ustedes tienen que leer esto, ¿sí? Y basados en esta pequeño texto, ustedes van a escoger la respuesta correcta, ¿listo? ¿Vale? Ahí la escogen, no tienen que escribir nada, simplemente escoger, ¿vale? Y en la siguiente página son 6 en total, 6 preguntas en total de la misma lectura, ¿listo? ¿Vale? Y eso es todo. Entonces, cuando ustedes ya hayan hecho todo, le dan enviar. Y eso es todo con el test. No sé si tengan preguntas. ¿No? Igual ustedes tienen varios intentos y todo eso, entonces pueden entrar, pueden cacharrearle, ¿cierto? Igual pues para si tienen algún inconveniente me pueden escribir, ya saben. Ah, bueno, les debo lo del Telegram. Yo se los envío hoy para que hagamos el grupito. Y igual me pueden escribir ¿por qué? Por el correo interno que ya les mostré cómo. Y también a mi correo institucional que también se los envía. ¿Listo? Bueno, esa por esa parte, igual por si les surge dudas. Igual en la siguiente sesión en línea, pues si les surge dudas, me puedes preguntar, obviamente. Bueno, ya entonces hicimos la de el envío del documento de identidad, ¿cierto? ¿Dudas con este envío del documento de identidad de pronto? ¿No? Nos vamos para acá.
No, no, listo. Entonces tenemos lo del test y, y ahorita vamos, ya que tenemos un poquito de tiempo, vamos a revisar el foro, ¿sí? Yo les mostraba que en el cronograma pues habían unas fechas y todo eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el envío del documento de identidad y el test son para esta semana. El foro es para la siguiente, pero el foro es muy sencillo. Entonces, si lo pueden ir haciendo, entre más adelantemos, mejor. ¿Listo? Para que en la próxima sesión nos enfoquemos en las otras actividades que son un poquito más complejas, porque son más como de preparación. ¿Listo? O sea, pues porque son más complejas sobre, no tanto de pronto en el tema del contenido como tal, sino que son más complejas para el desarrollo de las mismas, porque hay que diseñarlas, hay que, sí. Entonces, por eso. Entonces vamos a ver el foro, ¿listo? Entonces, bueno, le damos aquí en ver foro y nos envía a la página donde están los tres foros que yo ya les había mostrado en la sesión pasada. El foro de dudas e inquietudes, el foro Lex Meet y el foro social. El foro calificable es este que se llama Lex Meet. ¿Listo? Ese es el foro calificable y es el foro que ustedes deben desarrollar. Aquí dice calificable, ¿cierto? Los demás, miren, no son calificables. Este foro sí es calificable y este es obligatorio el desarrollo del mismo. Entonces, vamos a darle aquí donde dice responder. Igual los que ya han participado en el foro social o en el foro de dudas e inquietudes, pues creo que ya saben más o menos cómo se participa, ¿cierto? Bueno, aquí yo veo varios comentarios. Estos yo les voy a dar respuesta hoy. Como ya saben, venimos de un fin de semana largo, entonces yo les daré hoy respuesta. Igual pues siempre hago el comentario. Aquí en este es, por ejemplo, el comentario que yo les hago acá les dice a ustedes si les quedó bien o mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, este de acá, ¿sí? Eh, Luisa Naomi, ¿sí? Hizo la actividad, pero la hizo en inglés, perdón, en español y debe ser en inglés, ¿cierto? Entonces yo aquí le digo, estimada Luisa, esta actividad debe realizar en inglés, evita usar el español para desarrollar las actividades, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer Luisa? Volver ¿a qué? A hacer la participación, volver a participar, ¿listo? O incluso me puede volver a escribir acá, en esta partecita, ¿sí? Es decir, hacer la corrección aquí mismo. Igual esto me muestra, entonces yo eh, le vuelvo a revisar. ¿Listo? Entonces, yo voy revisando, ¿sí? Yo voy revisando y le doy dando el comentario de que si le quedó bien o si le quedó mal. ¿Listo? Entonces, tienen que estar muy atentos una vez ustedes participen para ver el comentario. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos pide el foro. El foro nos pide una primera intervención donde vamos a escribir una especie de párrafo, no es un listado, sino unos parrafitos, es decir, unas lineecitas, ¿cierto? Donde vamos a escribir la siguiente información: el nombre, la edad, la ciudad de nacimiento, la ciudad de residencia, la profesión y los intereses que tengamos en nuestro tiempo libre. Entonces, si yo quiero aquí activar texto enriquecido, a mí me gusta activar el texto enriquecido porque siento que es más grandecito, no sé. Bueno, entonces aquí, bueno, ¿qué nos pide? Vamos primero a saludar, ¿cierto? Entonces yo digo, hi there, puede ser, ¿cierto? Nos pide que pongamos el nombre, entonces yo coloco I am Jennifer, ¿cierto? Jennifer Murcia. ¿Qué nos pide? La edad. Entonces, ¿alguien se acuerda o sabe cómo se expresa la edad en inglés? Ajá, muy bien, con el verbo to be. Perfecto. I am, en mi caso, 33 years old. ¿Listo? Siempre que vayamos a hablar de nuestra edad, hay que utilizar el verbo to be. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si digo mi edad, es I am. Si voy a decir la edad de alguien, es si es mujer, she is. O si es un hombre, he is. ¿Listo? Por ejemplo, la edad de mi papá, entonces he is 69 years old. ¿Sí? O la de mi mamá, she is 56 years old, creo. Bueno, listo, bueno, entonces ahí ya di mi edad. Entonces, I am 33 years old. Y aquí le pongo ciudad de nacimiento, ¿sí? Entonces voy acá a colocarlo. Y yo puedo decir, yo nací, para decir yo nací, yo digo I was born, ¿sí? In Pitalito, Huila, ¿sí? Pero yo vivo es en Jamundí-Valle. Entonces yo coloco, but I live in Jamundí-Valle, ¿sí?
Entonces, ¿qué es importante acá que tengan en cuenta? Esta es una frase, entonces, I was born, yo nací. Yo fui nacida, digamos así, I was born in. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, I was born in Cali, I was born in Medellín, I was ta, ta, ta. But I live in Jamundí. En mi caso, yo nací en una parte, pero vivo en otra. Si usted vive y nació en la misma parte, pues usted simplemente I was born in Pitalito and I live in Pitalito, ¿sí? Ya quitaríamos este but, que es un pero, por un and, ¿sí? Sí es el caso de que viviésemos en la misma ciudad donde nacimos, ¿listo? En mi caso lo coloco el but, pero ¿sí? Eso es opcional, ustedes pueden cambiar la estructura, ustedes pueden hacer lo que quieran en cuanto les quede bien. ¿Listo? Ok. Es importante que este I, el yo, siempre vaya en mayúscula. El yo siempre va en mayúscula donde quiera que esté. ¿Listo? Ese pronombre yo siempre va en mayúscula. ¿Listo? Listo, Hammond, ta, 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 ta. Ahora, profesión estudios, ¿cierto? Entonces, en mi caso, entonces yo digo, I am a teacher. ¿Sí? I am a teacher. Siempre antes de una profesión hay que colocar el artículo a o an. En este caso es a porque le precede un sonido consonante. ¿Listo? Pero si yo, por ejemplo, quiero ser más específica y decir que soy una profesora de inglés, entonces yo digo I'm an English teacher. ¿Sí? Y aquí ya tendría que cambiarlo porque es como ven, la palabra que le sigue inicia con un sonido vocal. Entonces, coloco an. ¿Listo? Así es como se trabaja ese and. Igual ahorita lo vamos a revisar un poquito más a fondo. ¿Y qué hago en mi tiempo libre? Punto. Entonces yo digo, in my free time, te pongo acá, perdón, mire, se me está viendo. Ok, I go to the gym and watch some series. ¿Sí? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, igual aquí puede ir tanto acá arriba como acá, no importa, no hay inconveniente. ¿Sí? Entonces, una vez usted lo tengamos acá, le damos responder. ¿Listo? Entonces, cuando yo le damos responder, pues nos va a aparecer acá. Y en ese momento es que yo le hago el comentario. Ahora, la segunda intervención es que tenemos que escoger a uno de nuestros compañeros y hacerle un comentario. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, Charles, dice, my name is Charles Martínez, I'm from Manizales, Caldas, I live in Bogotá. And aquí por ejemplo le faltó el am. I work in a company of customer service. In my free time, I like reading books, play video games, I watch movies. Entonces, por ejemplo, a él le gusta jugar videojuegos, ¿cierto? Entonces, en mi caso, a mí también me gusta jugar videojuegos, entonces yo también podría decirle aquí. Puedo decirle, hi Charles, ¿cierto? El nombre. Por ejemplo, así, hi Charles. Charles. Eh, I like playing video games too. ¿Sí? Ese es mi comentario. Y le pregunto, what kind of video games do, do you play? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipo de videojuegos le gusta jugar? O sea, simplemente ¿qué? Y le doy comentar. ¿Listo? Y ahí yo ya habré hecho mi comentario y la pregunta. Si quiero hacer solamente una pregunta, hago una pregunta. Si quiero hacer un solo comentario, le hago un comentario. ¿Listo? A un solo compañerito. No es más. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no, esto no tiene para modificar, tiene solamente para borrar o eso. Entonces, si algo le quedó mal, usted vuelve y lo hace. Aquí, por ejemplo, aquí abajito. Entonces, para decirme a mí, por ejemplo, bueno, voy a volver o puede volver a participar. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le digo, bueno, tuvo tal error, tiene que volverlo a hacer. Entonces, usted simplemente debajo de mi comentario vuelve y escribe
o hace la corrección de lo que yo le haya hecho. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, yo aquí le digo, Charles, no colocaste o no usaste el verbo to be eh, para referirte a la edad. Entonces, Charles dice, ok, entonces vuelve y escribe y coloca y hace la corrección. Vuelve y escribe todo ya con la corrección. ¿Sí? Y ya yo digo, ok, lo está bien. Y le cambio la nota. ¿Sí? Bueno, cuéntamelo. Ujú. No, dale. Ujú, ujú. Sí, igual nos estamos adelantando, ¿no? Estamos adelantados porque el foro pues puede ser para la próxima semana. Sino que como es tan sencillo, pues yo dije podemos irlo haciendo de una vez, ¿sí? Las actividades están disponibles durante todo el curso hasta el 14 de julio, ¿sí? Ustedes están disponibles todo el tiempo. Sino que es bueno que ustedes sigan un cronograma, ¿cierto? Para que no dejen todo para lo último, porque he visto mucho que dejan todo para lo último y no lo aprueban. No aprueban el curso porque algo les quedó mal, porque un archivo no subió, ¿sí? Entonces bueno, una recomendación es muy importante. No utilicen Chrome para manejar la plataforma. No Chrome, Chrome no. Pau, Chrome no. Porque es que Chrome no les deja subir archivos, yo no sé por qué. Entonces es mejor que utilicen Mozilla o Explorer, ¿listo? Yo utilizo Brave, que es otro buscador que es muy bueno, pero no voy a utilizar Chrome, ¿listo? Entonces, en conclusión, las actividades están disponibles cuando ustedes la deseen hacer, sino que es bueno que vayamos adelantando. ¿Listo? Pero claro, dale que si no, si apenas estás poniendo al día, no pasa nada. Lo importante es que vayas haciendo. Bueno, esas son las actividades, ¿cierto? Que podemos ir haciendo hasta el momento. Eh, Voy a mostrarles la parte teórica, ¿sí? Y donde pueden encontrar mucho material para que estudien y un material muy bonito. Entonces vamos aquí donde dice contenido del curso. Vamos por acá. Listo. Cuando damos contenido del curso nos manda como siempre a esta parte. Le damos en proyecto. Volvemos otra vez donde dice actividad de aprendizaje guía, que ahí está prácticamente todo. Y vamos acá al primer componente formativo, ¿sí? Que se llama Hello, it's nice to meet you. ¿Sí? Y le damos aquí, le damos clic acá, ¿sí? Y nos aparece esta belleza, entonces le damos clic en acceder al recurso. Y aquí encontramos el contenido, ¿sí? Entonces aquí en la introducción, que es un videíto. Entonces vamos a categorías gramaticales básicas, aquí donde dice ver contenido. Entonces, categorías gramaticales básicas nos muestra los artículos y los sustantivos, ¿sí? Nos muestra lo de los artículos definidos e indefinidos, ¿sí? Nos dan varios ejemplos, ¿cierto? Los sustantivos comunes y propios, que son muy parecidos a inglés en español. Nos dan otros ejemplos, aquí nosotros podemos escuchar, ¿sí? Y también vamos a poder realizar una actividad. Entonces voy a explicarles lo que tiene que ver con los artículos definidos e indefinidos, pues porque es la temática de qué, del test, ¿cierto? Y vamos a hacer la actividad. Si alcanzamos, pues vamos para el siguiente componente que ustedes le dan aquí en continuar y les va a mostrar todo lo que tiene que ver con la persona gramatical, es decir, el pronombre, ¿sí? Con cuáles son los pronombres, cómo se usan los pronombres, lo del verbo to be, ¿sí? Cómo se usa el verbo to be, lo de las contracciones, cómo hacerlo de manera afirmativa, negativa e interrogativa, ¿sí? Y aquí hay otra actividad. Todo lo que usted encuentre dentro del componente formativo es única y exclusivamente para aprender y practicar, ¿sí? Estas actividades que ustedes encuentran acá, estos ejercicios, ¿sí? Estos no son calificables, simplemente para que ustedes practiquen y ahí mismo le dan la realimentación y todo, es muy bueno. ¿Listo? Entonces vamos a revisar de qué se tratan los artículos definidos e indefinidos, ¿vale? Porque sé que algunos tienen algunas duditas. Entonces, los artículos definidos, que son los que es el artículo da, ¿sí? Este artículo da eh, significa el, lo, el, la, los, las, ¿sí? Ese solo artículo encierra todos esos.
¿sí? Entonces, este de es invariable en cuanto a número y en cuanto a género, ¿sí? Hablando de género en el sentido gramatical. Entonces, no varía el número. Por ejemplo, si yo digo the lemon, voy a decir igual the lemons, ¿sí? Entonces, el limón, los limones. Ese de no varía, es el mismo. ¿Listo? Lo mismo, the apple, the apples. No varía, es el mismo. Lo mismo si yo digo la vaca o el toro, ¿sí? La vaca pues es femenino, el toro es masculino, entonces yo digo the cow, the bull, tampoco varía, ¿listo? Él es así, tal y cual, ¿vale? Lo importante de este artículo es que es definido, es decir, es algo muy específico, ¿listo? Cuando utilizamos el de, hablamos de algo bastante específico. Y ahorita, después de que les explique lo del an, les voy a dar unos ejemplos para que quede un poquito más claro. Ahora vamos con los artículos indefinidos. Esos artículos indefinidos, este an es el mismo, ¿sí? Solamente que su uso cambia dependiendo de la palabra que esté después. Este artículo significa una, ¿sí? En singular, una, ¿sí? Tampoco varía en género, ¿sí? Y siempre va a estar en singular, ¿vale? Este an significa una, entonces decimos una papa, un hotel, una cebolla, un paraguas, ¿sí? O una gata, ¿cierto? Una, eso significa una. ¿Cuál es la diferencia entre an? O sea, si su significado es el mismo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, lo que pasa es que el a lo utilizamos cuando la palabra que va después o el sustantivo que va después comienza con un sonido consonante. Entonces yo digo a potato, a hotel, ¿sí? A potato, a hotel. En el caso de an, lo usamos cuando el sustantivo que va después comienza con un sonido vocálico. Entonces digo an onion, an hour, an umbrella, ¿sí? ¿Por qué digo que con sonido vocal y no con vocal? Porque, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de hotel y cuando hablamos de hour, ¿sí? Hour, esta H en este caso es muda, ¿cierto? Entonces, si yo les dijera que esto es cuando siempre que está una consonante, pues no aplicaría porque, pues, esto es una consonante, entonces aquí tendré aquí la A. Pero como el sonido no es de una consonante, sino de la vocal, por eso va an, ¿sí? En el caso de esta H sí tiene sonido, por tanto va A, que el AH en inglés suena como una J. Entonces decimos a hotel, ¿listo? Y aquí an hour, porque en este caso la H es muda, ¿listo? Ahora, aquí hay una vocal, ¿cierto? Y uno diría university. Eso me suena a, a vocal porque va con A y no con an. Bueno, lo que pasa es que si usted revisa de manera fonética, que fonética es el estudio de los sonidos, usted va a dar cuenta que esta palabra university, uniform y la palabra unicorn no tienen un sonido vocal sino consonante. Y es como una J por ahí, es un símbolo fonético. Entonces, por eso es que esas tres palabras, university, unicorn y uniform, va con A y no con an. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Yo sé que es como medio enredado. Pero siempre decimos que sea un sonido. O sea, en este caso de university, unicorn y uniform, digámosle que es como la excepción, ¿sí? Pero en el resto de los casos, siempre va. Si usted, si la palabra que le sigue tiene un sonido consonante, va a. Y si la palabra que le sigue tiene un sonido consonante, mentiras, me está... si la palabra que le precede tiene un sonido vocal, va an. Si la palabra que le precede tiene un sonido consonante, va a. ¿Sí? Y esto es meramente para poder pronunciarlo. Porque intente pronunciar, por ejemplo, potato con an. Sería an potato. Entonces queda mejor a potato, ¿sí? Y para decir a onion, no, an onion.
¿sí? Queda más fácil, ¿vale? Por ejemplo, aquí digo, I need a book, I need an eraser, ¿sí? Entonces sí les quedó más o menos clarito. Igual, vamos a hacer el que, acá la actividad para que le quede más clarito esa partecita, ¿sí? Mm, ¿Preguntas hasta acá? Pregúntenme, no les dé miedo. ¿Sí? ¿En serio? Ok. Bueno, igual, cualquier cosa me dicen, ¿listo? Me pueden interrumpir para preguntarme. Ujú, 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 ujú. Sí, eso sí. Claro, sí. Ujú. Bueno, mira, no, ajá, bueno, no se me estresen. Eso lo digo por experiencia propia. Poco a poco ustedes van a ir agarrando, ¿sí? Lo que pasa es que a veces se toma que como que aprender un idioma es muy gramatical y todas esas cosas, pero no, ¿sí? Uno no aprende, uno lo adquiere. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, ustedes se van dando cuenta que todo se va volviendo más mecánico. Pero para que eso llegue a esa mecanicidad, es importante que nos volvamos muy gomosos. ¿En qué sentido? En escuchar en inglés, en ver las series en inglés, ¿sí? En así sea un cuentico chiquito, leerlo en inglés, ¿sí? Engomarnos mucho, bajar aplicaciones, por ejemplo, Duolingo y todo eso, es que nos sirve mucho de pronto como para vocabulario, ¿sí? Tenemos que hacer eso, por ejemplo, porque 1 hora a la semana o 2 horas a la semana no son suficientes. Uno necesita tener esa parte autónoma, ¿sí? Por eso es importante que ustedes revisen muy bien este componente formativo, ¿sí? Este material que les va a dar pues mucha idea de qué se trata todo, ¿sí? Y también pues vamos a practicar y lo de las actividades. Entonces no se me estresen, ustedes apenas están en el nivel 1 y uno iniciando uno está muy perdido. Pero no se estresen, todo es un proceso y el error hace parte del proceso. No teman cometer errores. Cuando estemos acá y les pregunte algo y ustedes no sepan o lo digan mal, no se sientan mal porque el error hace parte del proceso formativo, ¿sí? Si no cometieran errores, pues ¿para qué están acá, cierto? Pues ya sabría, entonces pues no habría necesidad de hacer el curso, ¿sí? Entonces aprovechenme cuando me vean y estemos en estas horitas para cometer esos errores. Que mire que cuando uno lo corrigen y todo eso, uno ya no vuelve a cometer el mismo error. ¿Listo? Entonces yo sé que esto es un poquito complejo, es un poquito confuso, ¿sí? Pero digamos que en general, y lo más importante aquí, es que se utiliza a cuando ustedes escuchen que va una consonante y se utiliza an cuando ustedes escuchen que va una vocal. ¿Listo? Netamente, ¿vale? Y que pues hay unas pequeñas excepciones, como el caso de University, Unicorn y Uniform. Y ya, esas son las tres que nos dan siempre lata. Pero igual tiene que acostumbrarse que en inglés y en todos los idiomas siempre va a haber una excepción a la regla. Siempre. En todas las cosas siempre hay una excepción a la regla. Eso es algo que aprendí con mucho dolor. Bueno, entonces, ¿cuál es el uso del artículo definido y cuál es el uso del artículo indefinido? El artículo definido nosotros lo utilizamos, como yo les decía, para algo muy específico. Por ejemplo, cuando nos referimos a algo así muy, muy concreto. Entonces, y sobre todo que conocemos. Entonces, por ejemplo, yo digo the planet Earth, el planeta Tierra. Es uno. Entonces, hago referencia con the, es decir, el planeta Tierra, porque ese es el que yo conozco. El an o aan se utiliza más de manera general. Les pongo un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo con ambos. Entonces, si por ejemplo en la noche usted está dormido y de repente comienzan a ver bulla en los tejados por los gatos, ¿cierto? Entonces si usted dice, oh,
The cat is on the roof. Si usted le dice the cat is on the roof, o sea, el gato está sobre el tejado. Si usted dice the cat, es porque usted sabe que su Michi, que su Misifu, es el que está arriba haciendo bulla, ¿sí? Pero si yo digo, a cat is on the roof, si yo digo un gato está en el techo, quiere decir que yo no tengo ni idea de quién gato es, porque Misifu está aquí a mi lado, ¿cierto? Entonces probablemente sea otro gato el que está por ahí haciendo bulla, ¿sí? Entonces el de es algo muy específico que conocemos y es así, ¿sí? Y el an es mucho más en general, ¿sí? Igual cuando hablamos de, por ejemplo, profesiones en general. Entonces yo digo, an engineer is a person, ta, 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 ta. Entonces un ingeniero es una persona, ¿sí? Muy diferente a decir, de esto, Francis is the engineer of this company. Entonces, por ejemplo, Francis es el ingeniero de tal compañía que se llama así. Entonces, ahí sí porque estoy hablando de un ingeniero específico que es Francis, ¿cierto? De lo contrario, va a o an. ¿Listo? Entonces, a, an, general, de, específico. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. ¿Listo? Un ejercicio acá para que nos ayude un poco eh, cómo se comporta este a, an y el de, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Ujú. ¿Ya están viendo el qué? La pregunta. Listo. Entonces, dice, The architect designed new building. ¿Sí? El arquitecto diseñó nuevo edificio. Entonces, a new building, a new building, the new building. A, ajá. La opción B. Ah. Sí. The architect designed a new building. El arquitecto diseñó un nuevo edificio. ¿Sí? Un edificio. Por ahí. ¿Cuál? No dice porque aquí no está siendo específico cuál edificio diseñó. Si dijera, por ejemplo, que the architect designed the Empire State, ya es otra cosa, ¿cierto? Porque ya dice, bueno, diseñó el edificio de Empire State, es otra cosa. Pero en este caso, como no sabe cuál edificio es, pues colocamos A. Y lo hacemos también porque building empieza con sonido consonante, ¿no? Entonces, a building. No sería an building, no, a building. Segundo, aquí, en profesiones, como yo les decía, siempre va primero el artículo definido. ¿Listo? Entonces, ya sea, por ejemplo, she's a, entonces she's a teacher, o she is a doctor, o she is an engineer, siempre va, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿cuál sería? She's an actor, she's an engineer, o she's a waiter. Ajá, muy bien. Engineer, exacto. Porque actor es masculino. No va actor porque es masculino y ella es niña, ¿cierto? Si fuera para decir actriz, es actress. ¿Listo? Actor es para masculino. Waiter no, porque empieza con sonido consonante, ¿cierto? Entonces no, tiene que ser engineer porque es la que empieza con sonido vocal, ¿cierto? Por el an. Y listo. Bogotá is capital of Colombia. Entonces, is the capital of Colombia, is a capital of Colombia o is an capital of Colombia. Ajá. O sea, en esta, ¿sí? ¿Esta o esta? ¿Esta? Ah, bueno. Listo, the capital, sí. Porque estamos siendo específicos. Bogotá es la capital de Colombia. Sí, es específico, es ella, ¿vale? Porque no podemos decir que Bogotá es una capital de Colombia, no, porque Colombia tiene una sola capital. ¿Listo? Que es Bogotá. Entonces, de Capital of Colombia. Ok. Ahora, sí, cuéntamelo. Ujú. So,
Eh, ajá, sí. Cambia mucho. La pronunciación de este artículo the va, por ejemplo, si es consonante, es the president. Si es vocal, es the apple, por ejemplo. Y el D es cuando no está estresado, o sea, cuando no está acentuado. Por lo general siempre es ese D porque el artículo es lo que menos se enfoca o se acentúa en una oración. Entonces, por eso siempre va a ser D. A veces ni siquiera es un D, es un D. The President lives in Bogotá, por ejemplo. Entonces, no se estresen con ese D, porque siempre va a tratar de desenfocarse bastante, no se acentúa. Entonces, ¿aquí cuál sería? A, D o AN. Ujú. The president lives in Bogotá, ¿cierto? Entonces, the president lives in Bogotá. El presidente vive en Bogotá, ¿cierto? Y es el presidente porque es presidente específico. ¿Listo? Perfecto. Ahora, he, que es un hombre, ¿cierto? He is a policeman, waitress, actress. Ajá, muy bien. ¿Por qué? Porque waitress es mesera. Actress es actriz, ¿cierto? Femeninas. Entonces, este sí. Y además de que inicia con consonante, mira, ¿cierto? Bueno, perfecto. Ahí la vamos agarrando, ¿cierto? Poco a poco, poco a poco. Aquí, he is the artist, an artist, a artist. Ajá, un artista. No está diciendo qué artista, cuál artista, nada, está siendo muy general. Entonces, an artist. Y es an porque inicia con un sonido vocal, ¿cierto? Ahora, Juan is the soldier of the company, manager of the company, anchor of the company. Ajá, sí señora, muy bien. Ajá, el gerente, ¿cierto? Porque soldado de la compañía, el tío, pues no, ahí va, gerente. Muy bien. 8. Sarah is a nurse, es una enfermera. She works at a airport, amusement park, hospital. Hospital, ajá. Y aquí hay una A, ¿cierto? Porque este sonido es consonante. Hospital. Así, esta H, al igual que en español, algunas veces tiene sonido y otras veces no. A is a person that works with medicine. A pilot, a photographer, a pharmacist. Ujú. Este PH que ustedes ven acá se pronuncia como una F en inglés. ¿Listo? Ese es algo que nosotros no tenemos en español. Pero siempre que ven una PH va a ser una F. ¿Listo? Como photo, en este caso pharmacist, phone. ¿Listo? PH siempre va como una F. Ok, aquí. Electrician is a person that works with electric circuits. Entonces, the electrician, an electrician, a electrician. ¿Esta? La primera, de. Ah, no. Porque estamos siendo general, es decir, estamos aquí describiendo una profesión cualquiera. Entonces, por ejemplo, decimos, mm, ¿esta? No, porque empieza con sonido vocal. Es an. ¿Listo? An, porque acuérdense, inicia con la E en el sonido vocal. ¿Listo? Entonces, an electrician.
Siempre se tiende a unir la N con la siguiente vocal, ¿sí? Para pronunciarlo más fácil. Entonces, an electrician. An electrician. Is a person that works with electric circuits. ¿Listo? Entonces es an, ¿vale? Porque estamos siendo muy generales y porque inicia con sonido vocal. Y aquí, ¿ve? Mira que no nos fue tan mal, nos fue bien. ¿Listo? Entonces, tareita, ¿cuál es la otra tareita? Sí, bueno, revisar el componente formativo en ese siguiente, ¿qué? Siguiente componente donde está todo lo de los, ¿cómo se llama? Los pronombres y el verbo to be. Igual la próxima semana que nos veamos, vamos a volver a trabajar. Ah, mentiras, ¿cuándo es que nos vemos? Para que pronto les esté mintiendo y ustedes por ahí todos perdidos. Espérame tantico que yo por acá. Es que tengo una cantidad de sesiones que me muero. Nos volvemos a ver. 27, sí señorita, a la misma hora. Ajá. 27 de junio, es decir, el martes de la próxima semana. Gracias, querida. El martes de la próxima semana nos volvemos a ver a la misma hora. Vamos a trabajar, vamos a ver si alcanzamos, mentira, sí, la próxima semana les explico cómo hacer el PowerPoint y vamos a trabajar toda esa parte también de rutina diaria, los pronombres, el verbo to be, todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, véngase preparaditos, ¿vale? Entonces, un abrazo para todos, queridos, y juiciosos a ponernos a hacer esas actividades, ¿vale? Bye, bye. Con todo gusto. Bueno, nos vemos. Bye. See you then. Bye. Ok.